Hola, muy buenas tardes. Saludamos a todas las personas que se conectan a esta hora con las diferentes redes sociales del tiempo. Hoy vamos a hablar de un tema muy delicado, muy sensible y muy doloroso que en general produce una gran indignación en toda la opinión pública. Y es el de la pederastia en la Iglesia Católica, puntualmente en la Iglesia Católica colombiana. Hablaremos del tema a propósito de un especial periodístico que publicamos en el periódico El Tiempo y en eltiempo.com, precisamente hoy, presentando un diagnóstico sobre la magnitud de este problema con casos de víctimas, con la posición de la Iglesia y analizando esta problemática y todos sus alcances, teniendo en cuenta que es un tema que, si bien es cierto, ha venido conociéndose a profundidad en otros países del mundo, en Colombia realmente se ha sabido muy poco. Hoy nos acompaña el padre Carlos Novoa. Él es un sacerdote jesuita, es doctor en teología y profesor titular de la Universidad Javeriana. Él nos va a tratar de explicar qué tan grave es esta problemática, pero vale aclarar que él no es vocero de la Iglesia Católica Colombiana ni de la Conferencia Episcopal. Él es un jesuita, doctor en teología, es miembro de la Iglesia y por tanto una autoridad en este y en otros temas. Padre Novoa, buenas tardes y bienvenido. José Alberto, muy buenas tardes, muchas gracias por tu invitación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Los invitamos a hacer sus preguntas aquí en nuestras redes sociales, puntualmente en Facebook. Y padre, ¿qué tan grave es este problema en Colombia? ¿Qué tan grave y qué tan grande es? Mira, yo empezaría contestando con una afirmación del Papa Francisco sobre esta tragedia, este drama terrible para la Iglesia Católica y que nos duele enormemente a nosotras y nosotros, miembros de la comunidad católica. El Papa Francisco dice que ya un solo abuso sexual de menores por parte de clérigos y religiosas y religiosos ya es un asunto muy grave. Uno solo es un asunto gravísimo. Luego más, pues gravísimo. Entonces la situación es gravísima, porque evidentemente las personas esperan lo mejor de los sacerdotes, de las religiosas y de los religiosos. Y cuando ellos cometen esta falta tan grave del abuso sexual de menores, pues evidentemente viene una profunda decepción y pues una actitud de rechazo y de contestación muy justa y muy legítima. Por eso es que la situación es gravísima. Yo la califico de gravísima y he citado ya al Papa Francisco. Para él un solo caso es gravísimo. Entonces, pues 10 casos o 20 casos son gravísimos. Muy bien. Ahora, hay que decir también, José Alberto, que no podemos afirmar que la mayoría de los clérigos somos abusadores sexuales de menores en Colombia. Eso simplemente no es cierto. Es una minoría quienes han cometido esta falta gravísima, gravísima, pero de ninguna manera es la mayoría. Las encuestas que se hacen señalan que jamás se trata de más del 10% de las personas que nos ubicamos en el estado clerical, dejando en claro entonces que es una minoría absoluta. Sin embargo, por las razones que he dado, por las razones y los motivos que señala el Papa Francisco, estamos ante una situación muy grave. Padre Novoa, la semana pasada el Papa Francisco, en una acción más, en una acción de muchas que él ha venido tomando, incluso también lo hizo el Papa Benedicto XVI en su estrategia para proteger a los menores de edad en los ambientes eclesiásticos, dio la orden a todos los obispos del mundo para que apenas conozcan de un caso, o un posible caso, denuncien a las autoridades civiles. Esto es revolucionario teniendo en cuenta que básicamente lo que se ha hecho es darle un manejo interno,
el obispo le dice a la víctima o a su familia, vaya y denuncie, pero no ha habido una relación directa y mucho menos inmediata con las autoridades civiles. ¿Usted qué opina de eso? Con todo el cariño y respeto que me mereces, no es exacta la afirmación que tú estás haciendo. Ajá. Y precisamente el informativo especial del Tiempo así lo señala. Hay varios sacerdotes que han sido encarcelados, que han sido juzgados por la justicia civil y que han sido encarcelados y que están encarcelados. Entonces no es exacto decir que en Colombia la comunidad católica se ha quedado solo en el recinto interno del proceso de la aplicación de la justicia a estos abusos. No, a lo que yo me refiero es que históricamente, y aquí en Colombia y en general, se le daba un manejo interno, partiendo de las leyes del derecho canónico, y no había una relación directa entre el que recibía la denuncia y las autoridades civiles. Sí, pero como te digo, eso sucedió, es decir, este escándalo sale a la luz pública a comienzos del siglo XXI, entonces estamos hablando de asuntos que sucedían hace más de 19 años, pero ya Juan Pablo II formuló un primer estatuto en el cual él señalaba y afirmaba, y lo cito textualmente, comillas, el abuso sexual de menores por parte de clérigos debe caer todo el peso de la justicia civil y eclesiástica. O sea, desde hace 20 años la Iglesia Universal y la comunidad católica le da trámite eclesiástico y le da trámite civil a estos abusos. Eso es lo que yo estoy diciendo y la prueba es lo que ustedes han publicado. Sí, pero también la prueba de lo que hemos publicado y parte de esa investigación concluye que hasta ahora la Arquidiócesis de Bogotá tiene clara como esa ruta de atención que busca comunicar inmediatamente, se sepa de un caso con las autoridades civiles, y en general en el resto del país todavía están muy rezagados en ese sentido. Pero bueno, aquí se nos puede ir 2 horas hablando de este tema. Lo que pasa padre. es que el asunto es complejo, José Alberto. El asunto es complejo porque yo no puedo denunciar públicamente a una persona simplemente porque alguien dijo, robó, mató o abusó. Ajá. Perdóname. Eso es ilegal y eso es inmoral. Yo no puedo poner en la picota pública a una persona porque alguien dijo, esta persona robó, asesinó o abusó. Perdóname, hay un protocolo ya formulado por Juan Pablo II hace 20 años y que lo ha venido perfeccionando tanto Benedicto XVI como el Papa Francisco. En síntesis, es un protocolo complejísimo, estrictísimo. En síntesis, ¿cómo funciona este protocolo? Si hay una denuncia frente a un sacerdote, es un derecho humano fundamental contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la presunción de inocencia. Entonces, yo no puedo denunciar a una persona ni ponerla en la picota pública porque 1 o 2 dijeron. No. Lo que contempla la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que contempla un Estado de Derecho democrático como es en el que nos hallamos, es si una persona es señalada de un delito, primero que todo se hace una investigación, ¿ya? Entonces se hace una investigación eclesiástica y se recaban pruebas, ¿ya? Entonces, si no se encuentran pruebas suficientes, pues simplemente esta persona es inocente. Por supuesto que los afectados tienen todo el derecho de poner la denuncia ante la justicia civil. Si la institución eclesiástica ve que sí hay serios argumentos, entonces lo juzga la institución eclesiástica, lo condena y lo remite a la justicia civil. Pero perdóname, ni el Papa ha dicho que
al sacerdote que uno dijo que abusó, entonces ya tenemos que ponerle una picota pública. Violaría el Papa los elementos más primitivos y capitales del derecho si hiciera eso. Entonces yo quiero ser muy preciso en eso. Respecto a lo que ha dicho el Papa la semana pasada se llamó lo que técnicamente se denomina un motu proprio. En el gobierno de la Iglesia hay varios tipos de documentos, exhortaciones, encíclicas, bulas, motu proprio. Un motu propio es una reforma al derecho canónico. Y en esa reforma se subraya lo que ya se había señalado y lo que ya se había organizado jurídicamente, simplemente se subraya aún más, y es el deber que tiene no solamente el obispo, sino el sacerdote y cualquier miembro de la Iglesia Católica, laico o clérigo, de denunciar ante el superior eclesiástico correspondiente cuando tenga serios motivos y serios argumentos con respecto a la mala conducta de un clérigo, una religiosa o un religioso en lo que al abuso sexual de menores se refiere. Padre, ¿qué tanto daño le hace a la Iglesia este tipo de situaciones? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muchísimo, y en eso ha abundado Juan Pablo II, y en eso ha abundado Benedicto XVI, y en eso ha abundado Francisco. Es tremendamente injusto decir que Juan Pablo II o Benedicto XVI, porque lo he leído en algunos medios, no hicieron nada en contra a esta tragedia del abuso sexual de menores por parte de clérigos. Eso simplemente es calumnioso. Hicieron muchísimo. Y ellos dos pidieron perdón públicamente muchísimas veces, y Juan Pablo II fue el primero en formular un estatuto para proceder frente al conocimiento de este tipo de abusos, un estatuto jurídico. Y vuelvo a decir, ya desde Juan Pablo II la postura de la Iglesia es clara sobre los presbíteros, clérigos, religiosas y religiosos que abusen sexualmente de un menor. Debe caer todo el peso de la ley civil y eclesiástica. Pero por supuesto, esto hace un daño terrible. Esto hace un daño terrible porque simplemente la persona espera lo mejor de un sacerdote, y es apenas obvio que lo espere. Entonces, cuando un sacerdote decepciona esa esperanza de las personas en ese desacato gravísimo a sus principios evangélicos fundamentales, pues evidentemente que eso siembra un velo de sospecha y un velo de rechazo para la Iglesia absolutamente grave y doloroso. Padre, acá tenemos varios comentarios de personas que preguntan sobre un tema que también lo desarrollamos en nuestro especial, y es sobre cómo llegó a funcionar en algunos casos cuando se conocían de alguna denuncia que el sacerdote era trasladado de parroquia, o lo mandaban a otra ciudad, o incluso se iban a otros países. ¿Qué opina al respecto? Sí, eso ha sucedido. Lamentablemente eso ha sucedido. ¿Y yo qué puedo opinar? Pues lo que opina el Papa, ¿no? La comunión de la Iglesia frente a eso. Entonces yo simplemente aquí no estoy hablando yo, estoy citando al Papa. Es algo absolutamente censurable, y la autoridad eclesiástica correspondiente, bien sea el obispo, bien sea el superior religioso o el provincial, cuando evidentemente se encuentra que un sacerdote es abusador de menores, no lo puede cambiar de parroquia, no lo puede cambiar de colegio. Ya insisto, en los protocolos vigentes, ese sacerdote automáticamente es retirado de cualquier labor pastoral y se empieza una investigación sobre él. Pero de ninguna manera se puede hacer caso omiso a la situación y simplemente o mandarlo a otra parroquia, o mandarlo a otro colegio, o mandarlo al extranjero. Eso es algo absolutamente inadmisible, y en eso ha sido tremendamente claro el Papa Francisco
y ha pedido perdón por esos casos que han sucedido. Padre, también es importante que hablemos sobre qué acciones debe tomar la Iglesia para evitar que estos casos sigan ocurriendo. ¿Qué cree que se debe hacer, tal vez desde la formación en los seminarios, tal vez desde el cuidado de los mismos niños y adolescentes en los ambientes eclesiásticos, digamos el niño que va al catecismo para prepararse a la primera comunión? ¿Qué se debe hacer para la prevención? Sí, yo te invitaría a que cambiáramos la conjugación verbal. Ok. No es qué se debe hacer, es qué ya Se está haciendo. No, porque me parece que uno tiene que buscar ser fiel a los hechos, y los hechos se imponen por sí mismos. Desde Juan Pablo II se han formulado diferentes protocolos de protección a los menores. Protocolos que, por ejemplo, en los colegios de comunidades religiosas se comparten, se comunican, se entregan a los padres de familia, se forma a los niños y a los jóvenes en políticas de prevención, se les indica cuál debe ser el comportamiento correcto de un adulto con ellos, porque lamentablemente esto del abuso sexual de menores no es solamente por parte de los sacerdotes. Las investigaciones más serias señalan que el 80% del abuso sexual de menores sucede en la familia. En la familia. Y me parece que es justo que se aboque ese tema, lo que no se ha hecho. Se hace un gran escándalo con lo de los sacerdotes, y yo lo entiendo, pero me parece fariseo, por decirlo menos, que no se haga el mismo escándalo con una situación igualmente grave, como es el abuso de papás, tíos, abuelos, hermanos, primos, y que es muchísimo más grande. ¿Qué se está haciendo? Existe un protocolo para la Iglesia Universal respecto al comportamiento de los sacerdotes con menores de edad, con adolescentes. Las diócesis, precisamente en este motu propio, se les ordena que lo hagan. Ya varias diócesis en el mundo lo tienen, y muchísimas comunidades religiosas también lo tenemos. La Compañía de Jesús, por ejemplo, nosotros elaboramos ese protocolo hace ya 12 años, y ese protocolo se lo comunicamos a todas las personas de nuestras horas apostólicas, por ejemplo en los colegios, a los padres de familia, a los adolescentes, a los niños, se les viene dando una formación en la prevención de abuso sexual de menores. Entonces, fíjate que ya, insisto, ya se está haciendo mucho en ese sentido, y este motu propio del Papa Francisco busca precisamente enfatizar mucho más eso. Los protocolos y las medidas que existen desde Juan Pablo II han, digamos, puesto mayores exigencias para el ingreso a los seminarios y para el ingreso a la ordenación presbiteral. Hoy en día, insisto, ya desde hace varios años, se le hace un seguimiento psicológico mucho más serio a los candidatos, y se le hace un seguimiento muchísimo más serio a los candidatos a lo largo de toda su formación religiosa o seminarística. Eso del seguimiento psicológico en varias comunidades religiosas y seminarios ya se hacía desde hace 20, 30 años. Los jesuitas, por ejemplo, lo venimos haciendo desde que yo entré a la compañía, o sea, desde hace 47 años. Ahora, evidentemente, es una política que se ha generalizado precisamente para prevenir, porque lo más importante en esto, José Alberto, es la prevención. La prevención, ¿cómo se hace? Formando a los presbíteros con una clara conciencia de la gran delicadeza que hay que tener en el trato con menores,
haciendo consciente a los padres de familia de la necesidad de tener un trato muy fino con sus hijos y de que en esa relación íntima, si de pronto ellos ven que hay alguna relación dudosa de religiosos o presbíteros, inmediatamente comunicarla al colegio para que se inicie la investigación correspondiente y para que se analice qué es lo que estamos haciendo. En síntesis, no es qué se debe hacer, excúsame, en síntesis, estamos haciendo mucho y estamos tomando concretamente desde los inicios de este siglo, o sea, hace 19 años, medidas, correctivos y acciones muy precisas para prevenir estas situaciones y para condenar a los sacerdotes que hayan caído en ellas. Sí, pues lamentablemente se siguen ocurriendo casos. Están disminuyendo, mucho, están disminuyendo. Siguen ocurriendo, pero están disminuyendo. Padre, ¿se ha hecho justicia con las víctimas, con varias de las víctimas con las que hablamos? ¿Realmente sienten que nunca tuvieron a dónde acudir, se sienten decepcionadas de la institución? ¿Cuál es la responsabilidad de la Iglesia en la reparación de esas víctimas? Sí, los protocolos señalan muy claramente desde hace 19 años que en toda esta tragedia que estamos viviendo, la parte fundamental son las víctimas. Por eso Juan Pablo II en su momento le pidió perdón a las víctimas, lo ha hecho Benedicto XVI, lo hace Francisco. El motu propio señala que es obligación de las comunidades religiosas, de las diócesis, brindar apoyo psicológico, apoyo espiritual y evidentemente que las víctimas también tienen derecho a una reparación económica y que a eso se debe responder. Eso ya lo ha venido. ¿Esa reparación económica le corresponde al sacerdote o a la institución, a la Iglesia? Mira, la Iglesia lo ha venido haciendo. Lo ha venido haciendo. Sí. La Iglesia. ¿Por qué? Porque evidentemente, como en el informe de hoy ustedes señalan, reza un dictamen de la justicia civil, ya una resolución, una condena de la justicia civil para un padre abusador, un sacerdote abusador de menores, dice con razón, pues este sacerdote, esta persona, logra acceder a este niño y tener todas las posibilidades para abusarlo, precisamente porque es ministro de la Iglesia Católica. Entonces, yo quiero subrayar, la Iglesia Católica ha venido pagando esas reparaciones económicas que evidentemente no van a reparar el daño, pero que de alguna manera significan una reparación. Lo ha estado haciendo, lo hizo, lo ha hecho. La conjugación aquí verbal es muy importante para las personas que nos están siguiendo. La Iglesia actuó y está actuando en favor de las víctimas. Padre, tenemos varios comentarios y preguntas de las personas en redes sociales y aparecen temas como el del celibato. Alguien dice, dejen a los curas que se casen para que no vuelvan a ocurrir este tipo de situaciones. Usted ya lo ha dicho en otras oportunidades. ¿Tiene o no tiene que ver el tema? Por supuesto que no tiene que ver. Y la prueba reina es que el 80% del abuso sexual de menores lo hacen personas casadas. Lo hacen papás, lo hacen tíos, lo hacen primos, lo hacen hermanos. Son personas casadas quienes conforman el 80% del abuso sexual de menores. Entonces no hay una relación directa, ni mucho menos, entre el celibato y el abuso sexual de menores, ni se puede decir, y ningún psiquiatra serio lo sostiene, ni lo puede sostener, que hay una relación directa entre el celibato y el abuso sexual de menores.
Ahora bien, en la Iglesia Católica hay sacerdotes casados. Algunos ritos. Recordemos que la Iglesia Católica es una confederación de iglesias. Están las iglesias de Oriente y las iglesias de Occidente. Ambas igualmente católicas, con la misma comunión de fe, con la misma comunión con el pastor de la Iglesia Universal, obispo de Roma, sucesor de Pedro. En las iglesias orientales hay sacerdotes que se casan. En las iglesias occidentales, en cambio, el celibato sí es obligatorio para todos los sacerdotes. El Papa Francisco ha sido muy claro en decir que la obligatoriedad del celibato no es un asunto esencial en la iglesia y que eso puede cambiar. Por último, padre, entonces, ¿dónde está el problema? ¿Estos sacerdotes abusadores se vuelven abusadores estando ya adentro, o hay algo alguna conducta o algo que los lleva a convertirse en abusadores puntualmente de niños? Mira, estamos frente a un problema psicológico. Y entonces los psiquiatras, los psicólogos, nos enseñan desde sus investigaciones que los traumas psicológicos, las desviaciones psicológicas no tienen una sola causa, tienen muchas causas y varían de una persona a otra persona. Entonces sería tremendamente simplista, sería carente de rigor, sería darle la espalda a las ciencias de la psiquis, que son las primeras llamadas a hablar sobre este tema. En síntesis, sería una afirmación ridícula y tremendamente superficial querer buscar una sola causa al problema del abuso sexual de menores. Las causas son muchísimas, de muy diverso orden. Los psiquiatras coinciden en afirmar que con mucha frecuencia, en muchos casos, se trata de una enfermedad psicológica. Una enfermedad psicológica que tiene mucho que ver, dicen ellos en sus investigaciones, con la formación afectivo-sexual que han recibido quienes se convierten en pederastas y con las relaciones afectivo-sexuales que ellos han sufrido y han padecido. En síntesis, no se puede decir que hay una sola causa. Estamos frente a un hecho de la más alta complejidad desde el punto de vista psiquiátrico y, como se diría técnicamente, etiológico, es decir, respecto a su origen. Muy bien, padre, muchas gracias por su apoyo, por su presencia, y a ustedes los invitamos a que consulten el especial que publicamos hoy en El Tiempo y en eltiempo.com. Incluso si hay personas que tienen algún caso de haber sido víctimas de abuso sexual por parte de un sacerdote o de un religioso, allí están todas las instrucciones y las herramientas para que denuncien y para que también se comuniquen con nosotros para algún tipo de asesoría. Así que muchas gracias, padre, y gracias a ustedes por su compañía y por estar aquí presentes en este especial. Muchas gracias, José Alberto. Gracias.